Entonces hoy día nos toca avanzar el género Neisseria. Eh, es la última clase que vamos a ver de la tablita de la tinción de Gram. Fíjense ustedes, hemos avanzado durante todo el semestre. Esta tablita ha sido nuestra guía, donde hemos avanzado, o sea, hemos empezado a describir a las bacterias. Tenemos aquí a los cocos gram positivos, cocos estafilococos, estreptococos, con todos los cuadros clínicos que producen, sus medidas de prevención y epidemiología de cada una de las enfermedades. Hemos avanzado bacilos gram positivos, hasta aquí dieron el primer parcial junto con los 4 primeros temas de generalidades. Esta ya segunda parte, hemos avanzado las bacterias gram negativas, donde hemos avanzado todas las enterobacterias, que es el grupo más grande, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, las comensales o parte de la microbiota, que son la Klebsiella, que son nuestra microbiota intestinal, ¿no? Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia. Hemos visto bacilos gram negativos no fermentadores. La anterior clase habíamos visto Haemophilus influenza, Brucella, Gardnerella, Helicobacter pylori. Hemos visto Vibrio cólera, ¿no? Dentro de los bacilos gram negativos. Y hoy vamos a ver a lo último que nos falta de esta tablita, que son los cocos gram negativos. Ya hemos avanzado todos los que son de importancia médica, pero ahora nos falta los cocos gram negativos, donde tenemos al género Neisseria. Existen varias especies de Neisseria, pero dos que producen patología importante en clínica humana, que son la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora, Sí, se la doctora. escucha. Sí, doctora. Gracias. Entonces, tenemos varias especies del género Neisseria. Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Neisseria lactámica, Neisseria zika, Neisseria subflava, mucosa, flavez, encineria y muchas más. Esta Neisseria gonorrea y meningitidis son las que producen enfermedades. La Neisseria lactámica, zika y todas las demás son Neisserias que son microbiota. Tenemos todos Neisseria, especialmente en el tracto respiratorio superior. Si nos hacen ahorita un hisopado faríngeo, un hisopado de la mucosa bucal, entonces vamos a encontrar, y tenemos con tinción de Gram, vamos a encontrar a estos diplococos Gram negativos, que son las Neisseria comensales, o sea, Neisserias que son parte de nuestra microbiota, desde la lactámica para abajo. Pero Neisseria gonorrea y meningitidis no vamos a encontrar, son patógenas, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentan morfológicamente estas bacterias? Todo el género Neisseria. Son, como vemos acá en la figura, diplococos, o sea, grupos de a dos, gram negativos. Igual son también diplococos los neumococos que hemos visto, pero esos son gram positivos y no tienen esta morfología. Fíjense cómo es la forma de estos diplococos. Son arriñonados. Algunos libros dicen como granos de café, pero tienen forma de dos riñoncitos mirándose, y si vemos así una tinción de Gram, vamos a ver así los diplococos Gram negativos. Esta es una tinción de Gram. Vemos aquí los leucocitos, estos son leucocitos polimorfonucleares porque tienen varios núcleos, estos son leucocitos, son neutrófilos. ¿Y cuáles son los diplococos gram negativos? Vemos estos que están dentro de los leucocitos. A veces se encuentran dentro de los leucocitos, lo cual nos indica que es un proceso agudo, sobre todo en Neisseria gonorrea. Y a veces se encuentran fuera de los leucocitos, o sea,
quiere decir que son extracelulares, lo cual nos indica que es un proceso crónico. Entonces, aquí tenemos a la Neisseria meningitidis, que viendo su estructura vemos que tiene una pared celular, o sea, tiene una membrana citoplasmática, que es esta lila, una pared celular, que es esta azul, y tiene un DNA, que es el núcleo, tiene los ribosomas que están en el citoplasma, como tiene toda bacteria, pero lo que sí tiene la Neisseria meningitidis es esta cápsula que vemos acá en café. Ya es la cápsula, lo cual la hace más virulenta y no puede ser fagocitada. Entonces, aquí tenemos a la género Neisseria, las patógenas, como dijimos, que es la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea, las comensales, que son parte de nuestra microbiota del tracto respiratorio superior, que son la Neisseria zika, las otras Neisserias, zika, mucosa, suflava, lactámica. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a estudiar a la Neisseria gonorrea y a la Neisseria meningitidis, que estamos terminando de decir que son las patógenas y que producen enfermedades. También se llama a la Neisseria meningitidis, se llama meningococo, y a la Neisseria gonorrea se llama gonococo. Estas bacterias son bien parecidas, dice que tienen un 70% de parecido en su ADN, pero son bacterias totalmente diferentes, ¿ya? ¿Qué es lo que las diferencia? Los meningococos o Neisseria meningitidis, como vemos acá en la figura, produce infecciones tanto en el aparato respiratorio superior como en el sistema nervioso, produciendo meningitis. Como dijimos anteriormente, tienen una cápsula de polisacáridos y estas también poseen plásmidos que le dan mecanismos de resistencia a los antibióticos. En cambio, la Neisseria gonorrea no produce infecciones del tracto respiratorio superior en su manera general, sino producen infecciones en los genitales, que ustedes muchos han debido escuchar, que es la uretritis gonocócica o gonorrea y la cervicitis gonocócica en las mujeres. Esta Neisseria gonorrea no posee cápsula de polisacáridos, ¿ya? O sea que esa es una diferencia estructural que tiene la Neisseria gonorrea con la Neisseria meningitidis, ¿ya? Entonces, además de que eh, causa, la mayor parte tienen plásmidos, lo cual le da la característica de que se vuelve resistente a los antibióticos. Bueno, vamos a pasar a describir primero una de ellas, que es la Neisseria meningitidis, que como su nombre indica, esta Neisseria meningitidis son diplococos gram negativos, que es microbiota de las vías respiratorias superiores en muy pocos pacientes. Pero la patología más importante que produce es la meningitis cerebroespinal epidémica. Chicos, hemos visto que varias bacterias de las que ya hemos avanzado producen meningitis. El neumococo, la listeria monocitógenes, Streptococcus agalactiae, varias. Pero la meningitis producida por esta bacteria, que es la Neisseria meningitidis, es la más grave, ¿ya? Porque tiene alto grado de contagiosidad y además alto grado de mortalidad, ¿ya? Presenta 13 serogrupos que se identifican por las letras del alfabeto, que son A, B, C, D, E 29, la H, la I, la K hasta la Z y la W 135. Esos son los serogrupos de Neisseria meningitidis, de los cuales los serogrupos A, B, C y W 135 son responsables del 90% de todas las enfermedades meningocócicas, ¿ya? Los serogrupos A y C son responsables de las epidemias. El serogrupo B es el más asociado a casos esporádicos, pero pueden causar algunos brotes.
Aquí tenemos algunos determinantes de la patogenicidad que ya hemos nombrado, que tiene cápsula que la hace, que es su mecanismo de virulencia más importante, que no tiene la Neisseria gonorrea. Ambas tienen fimbrias, lo cual saben ustedes que las fimbrias favorecen la adherencia al epitelio, en este caso epitelio respiratorio. Tienen una enzima IgA proteasa que inactiva la inmunoglobulina que tienen las mucosas respiratorias, IgA. Tiene proteínas de membrana externa que participan también en la adherencia, ayudando a las fimbrias o pilis y activan la endocitosis, y tiene un lipopolisacárido responsable de la coagulación intravascular diseminada que se presenta en la sepsis producida por esta bacteria. Esta enfermedad meningocócica, vamos a ver los cuadros clínicos que pueden presentarse, es más importante en los niños que están en edad escolar y en los adultos jóvenes porque la fuente de infección son las gotitas de fluge, las gotitas de saliva. Y entonces, donde hay hacinamiento, sobre todo en las escuelas, en las guarderías, en los colegios, en los cuarteles, donde hay hacinamiento de personas, va a haber mayor contagiosidad. Y como dijimos, tiene un alto grado de mortalidad. ¿Qué enfermedades produce la Neisseria meningitidis o meningococo? Vamos a ir desde la más simple, pero más frecuente, hasta la más grave y menos frecuente. La rinofaringitis, como su nombre indica, es una infección a nivel de la nariz y la faringe. Es la más frecuente, tiene escasa sintomatología, contagiosa y da origen a brotes epidémicos, ¿no? O sea, esta puede dar lugar a brotes epidémicos y ser los pacientes portadores de esta bacteria. Luego tenemos la sepsis meningocócica, que generalmente pacientes que de una faringitis mal curada puede pasar a la sangre y producirse una sepsis. Entonces, los signos y síntomas de una sepsis va a ser fiebre, cefalalgia, artralgia, y a veces se presenta una erupción de petequias, o sea, unos puntitos rojos en las piernas y muñecas, lo cual caracteriza a una sepsis producida por esta bacteria, ¿no? Pueden complicarse con una coagulación intravascular diseminada que dijimos anteriormente, que, cuyo factor de virulencia es un lipopolisacárido. Luego tenemos la infección más grave, que es la meningitis cerebroespinal epidémica o meningitis purulenta, que es de comienzo brusco en los pacientes. Se presenta la triada de la meningitis, que es fiebre, cefalalgia, rigidez de nuca, en algunos pacientes vómitos, y sobre todo aparece ese rash petequial que dijimos que es un signo de gravedad que puede demostrar coma en el paciente. Aquí tenemos ese rash petequial que pueden presentar. Estos son las petequias que pueden presentar algunos pacientes infectados, como vemos, en piernas y en muñecas. Entonces, hablando de la epidemiología de la infección, vemos que la fuente de infección, ya lo dije anteriormente, son las gotitas de saliva de los pacientes enfermos o portadores que eliminan al hablar, al toser, al cantar, y la transmisión es de hombre a hombre en lugares de hacinamiento a través de esas gotitas de fluge, ingresa por la vía respiratoria. Pero el contagio, el hecho de que yo me contagie, no quiere decir que me enferme. ¿De qué depende? Que yo solamente me infecte y me dé una simple faringitis, o me dé los cuadros más graves, que son una meningitis o una sepsis, ya saben ustedes. Como en todas las enfermedades, no todos se enferman de la misma forma. Hay algunos que les da faringitis, otros meningitis o cuadros de sepsis, dependiendo de factores de la bacteria o del huésped. En el caso de la bacteria,
si hay presencia de meningococos virulentos que tienen cápsula, que tienen el lipopolisacárido, que tienen la enzima inmunoglobulina A, ¿no? O la ausencia en los pacientes de anticuerpos protectores. Pacientes no vacunados son más susceptibles. Los factores predisponentes del ambiente, como la humedad, las infecciones respiratorias, ¿no? Se presenta en invierno y en primavera. En las ciudades es más susceptible estas bacterias que se produzcan epidemias, sobre todo porque hay lugares de hacinamiento en las ciudades menos que en el campo, ¿no? Porque ahí hay portadores que pueden estar con faringitis y a través de las gotitas de salivas contagiar a meningitis o a sepsis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Ustedes como médicos, ante la presencia de estos signos o síntomas, han visto que hemos tenido en la televisión hace poco casos de meningitis en pacientes no vacunados. En nuestro medio no se vacuna para esta bacteria porque muy raras veces se presenta. Entonces, dependiendo del cuadro clínico, ya sea meningitis, va a ser líquido, la muestra va a ser líquido cefalorraquídeos, si es sepsis va a ser sangre, si son faringitis va a ser exudado faríngeo, a veces también se puede tomar muestra de las petequias, ¿no? Entonces, en el caso de que sea líquido cefalorraquídeo, ustedes han visto ya infecciones en sistema nervioso central, meningitis. Cuando es meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo va a ser turbio, va a ser purulento por la presencia de gran cantidad de bacterias, leucocitos. Se va a hacer un examen directo donde se va a ver leucocitos en gran cantidad. Se va a hacer una tinción de Gram donde se van a ver los diplococos Gram negativos, que hemos visto la morfología riñonados. Se va a hacer el cultivo y lo mismo en la sepsis se va a pedir un hemocultivo, que es el cultivo de la sangre del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a cultivar en agar chocolate, que es uno de los más comunes para buscar esta bacteria. En la tinción de Gram se van a ver, como vimos anteriormente, abundantes leucocitos polimorfonucleares que pueden estar los diplococos Gram negativos dentro de los leucocitos. Entonces serían intracelulares y en el laboratorio se realizan una serie de pruebas bioquímicas como la prueba de la oxidasa, los azúcares CTA, el test de la catalasa, para decirles a ustedes si es una Neisseria meningitidis. Entonces, una vez que se tiene el diagnóstico de que es una sepsis o una meningitis o una rinofaringitis o una meningocócica, se hace el tratamiento. El objetivo es erradicar la infección y prevenir y detectar las complicaciones más frecuentes. El antibiótico de elección es la penicilina G, ¿no? La penicilina benzatínica. Pero para personas alérgicas a la penicilina se dan cefalosporinas de tercera generación, que ustedes ya saben, cefotaxima, ceftriaxona, rifampicina. Y en el caso de que haya en una familia un paciente enfermo con estos cuadros clínicos, para evitar que la familia se infecte hay que hacer inmunoprofilaxis con vacunación y evitar el hacinamiento, quimioprofilaxis en los familiares, ¿no? Bueno, eso sería Neisseria meningitidis. Ahora vamos a ver a la Neisseria gonorrea, más conocida como gonococo, que también en la morfología es exactamente la misma que la Neisseria meningitidis, solamente que esta bacteria es totalmente diferente en su estructura de información genética. Entonces va a producir infecciones en el aparato urogenital en su mayoría, produciendo la gonorrea, conocida también como blenorragia. Importante la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual, como todos ustedes saben, porque actualmente existe un aumento del número de casos por una cuestión de su disminución de sensibilidad a la penicilina. Entonces, la penicilina cada vez es menos eficaz para tratar a esta bacteria.
Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia o determinantes de patogenicidad? Exactamente los mismos que la Neisseria meningitidis, con una diferencia de que no tienen cápsula. Por lo tanto, solamente tienen fimbrias, IgA proteasa, el lipopolisacárido y las proteínas de membrana externa. Los antígenos se encuentran localizados en sus fimbrias y en su pared celular. Entonces, aquí tenemos la Neisseria gonorrea, que produce infecciones sobre todo a nivel del aparato genital femenino y, y masculino, ¿no? En el aparato genital femenino va a producir una infección a nivel del cuello de útero, no de vagina. Eso quiero que lo tengan bien claro. No produce vaginitis en las mujeres, produce cervicitis. Y en los hombres produce uretritis. Puede producirse infecciones fuera del aparato genital, sobre todo en personas que practican el sexo oral. Puede darse rinofaringitis por Neisseria gonorrea y en los bebés puede dar conjuntivitis neonatal, sobre todo en las madres que tienen cervicitis gonocócica y se embarazan y el niño nace por parto y al pasar por el canal, por la vagina, por el cuello de útero, entonces se van a poner en contacto sus ojitos con la Neisseria gonorrea que se encuentra en el cuello de útero y pueden hacer conjuntivitis gonocócica. Por lo tanto, este gonococo coloniza la uretra en el hombre, el cuello de útero cervix en la mujer, la faringe en los adultos que practican sexo oral, la anorrectitis, sobre todo en los homosexuales, y en los bebés neonatos, la conjuntivitis gonocócica. También fuera de la uretra, el recto, el cuello de útero, que generalmente es el 99% de las infecciones, un 1% se puede ir por vía sanguínea a las articulaciones y a la piel y producir este reumatismo gonocócico. Entonces, vamos a ver primero la infección gonocócica que se produce en el tracto urogenital como infección de transmisión sexual. El contagio se produce generalmente por una relación sexual y después de un periodo de incubación de 2 a 6 días que la bacteria se multiplica en la mucosa del tracto urogenital, tanto del hombre como de la mujer, se manifiestan los signos y síntomas. ¿Cómo se manifiesta en el hombre? Se va a producir una secreción uretral, es decir, una uretritis aguda en la uretra anterior, que generalmente el 10% de los casos son inaparentes. Y en la mujer se va a producir una infección, como dijimos anteriormente, en el endocervix. Por eso es que en el hombre el 90% de los casos se detecta una gonorrea, una uretritis gonocócica, porque hay signos, sintomatología de secreción que sale por la uretra amarillenta, ¿no? En cambio, en la mujer, como la infección es en cuello de útero, no es en vagina, es adentro, entonces generalmente el 10% solamente son sintomáticas. Un 90% son asintomáticas, pero sí son portadoras, o sea, transmiten la infección. En el caso de la infección en el hombre, que se llama uretritis gonocócica, si nosotros hacemos una tinción de Gram de esta gota que sale por la uretra y hacemos una tinción de Gram, vamos a observar dos cosas. Uno, los diplococos gram negativos dentro de los leucocitos. Aquí están dentro de los leucocitos. Entonces, eso quiere decir que es una infección aguda, reciente, porque la bacteria está dentro del leucocito.
Es una infección aguda, intracelular. En cambio, cuando se observan extracelulares fuera de los leucocitos, ya es una infección que tiene más tiempo, tendiendo a la cronicidad, ¿ya? Pero cuando se observa así la gota que sale por la uretra, generalmente se van a ver intracelulares, caso agudo. En el caso de la mujer es cervicitis gonocócica, es decir, como dijimos anteriormente, la infección es en cuello de útero, o sea, no se va a ver secreción que sale por la vagina, no se va a ver vaginitis, no se va a ver. Por lo tanto, uno solamente puede ver esta infección, esta secreción, cuando uno mete el espéculo en canal vaginal y ve en el fondo el cuello de útero. Entonces ahí puede ver la cervicitis, pero esa mujer transmite la infección. Otra infección, además de la uretritis gonocócica en el hombre, la cervicitis gonocócica en la mujer, es la anorrectitis, o sea, en el ano. En la mujer puede producirse por contigüidad que existe, por contigüidad que existe con la vagina, ¿no? Con la vagina que existe en el aparato genital femenino. En el hombre generalmente se presenta en los homosexuales, ¿no? La anorrectitis. Y dijimos que el 1% de los casos iba a ser una bacteremia, es decir, la infección iba a ir a la sangre. Generalmente en los otros casos la infección es localizada en esos órganos, en la uretra en el hombre, en el cervix en la mujer, pero en el ano en los homosexuales y en los bebés recién nacidos en los ojos. Pero un 1% puede irse a la sangre y así llegar a las articulaciones y producir la artritis y el reumatismo gonocócico. Luego tenemos la conjuntivitis gonocócica en los bebés. Fíjense cómo que dijimos que al pasar por el canal del parto se puede producir la infección en los recién nacidos cuando la madre tiene cervicitis gonocócica. Entonces ahí la fuente de infección es la secreción cervical de la madre y la vía de transmisión es por contacto, ¿no es cierto?, con esa secreción genital de la madre. Y en las niñas, por contacto algunas veces se puede producir la vulvovaginitis por contacto con material contaminado. Ahí tenemos la uretritis gonocócica en el varón por relación sexual y aquí tenemos la conjuntivitis, la conjuntivitis gonocócica del lactante o oftalmia neonatorum también se llama. Entonces, en 10 minutos se acaba, chicos, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de uretritis, chicos, tenemos que hablar de dos tipos de uretritis. Ya saben ustedes que uretritis es en el varón y uretritis puede ser gonocócica y no gonocócica. Cuando hablamos de uretritis gonocócica es en la mayoría de los casos. Cuando ustedes vean un paciente que tenga secreción que salga por la uretra, ustedes van a pensar en primer lugar Neisseria gonorrea. Y entonces se trata de una uretritis gonocócica. Van a pedir al laboratorio un cultivo de secreción uretral, porque van a pensar en que va a crecer una Neisseria gonorrea. Es la más común. Pero si el laboratorio les dice no se observa Neisseria gonorrea, no crece Neisseria gonorrea, entonces se va a tratar de una uretritis no gonocócica. Y la uretritis no gonocócica es causada por otras bacterias, especialmente la Escherichia coli eh, o enterobacterias, pero las más importantes son las que vamos a avanzar la próxima clase. Clamidia trachomatis y el ureaplasma urealítico. Esas son las causantes de la uretritis no gonocócica, las más importantes, ¿ya? Y en segundo lugar podemos tener la Escherichia coli y enterobacterias. Las más importantes después de Neisseria gonorrea, los causantes de uretritis no gonocócica son Clamidia trachomatis y ureaplasma urealítico. Bueno, estas infecciones, si no se tratan, pueden producir complicaciones. Por ejemplo, la conjuntivitis del recién nacido o oftalmia neonatorum
si no se trata, puede producir ceguera en el bebé. En el hombre, si no se trata la uretritis gonocócica, se puede producir la estenosis uretral, es decir, que se cierra la uretra, causando dolor al orinar. En el caso de la mujer, si no se trata la cervicitis gonocócica, entonces se sube la infección desde el cuello de útero al útero, produciendo endometritis, a las trompas, produciendo salpingitis, es la infección a nivel de las trompas, pelviperitonitis, y es lo cual lleva a una esterilidad a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos una trompa de falopio inflamada y no hay ovulación, por lo tanto no hay fecundación, produciéndose esterilidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Dependiendo de la infección, si es una uretritis gonocócica, se va a pedir un exudado uretral. Si es una cervicitis gonocócica, un exudado endocervical. Si es una conjuntivitis gonocócica en el recién nacido, un cultivo bacteriológico de la secreción conjuntival, y así sucesivamente, ¿no? Si es una sepsis meningocócica, sepsis gonocócica, que puede llevar al, en el 1% de los casos a un reumatismo gonocócico, entonces la muestra va a ser sangre. Entonces, generalmente se hace un examen en fresco, una tinción de Gram. La tinción de Gram es muy importante, como les decía desde el principio, se van a ver a los diplococos Gram negativos, que en caso agudo va a ser intracelulares dentro de los leucocitos polimorfonucleares, y en caso crónico va a ser va a ser extracelulares, fuera de los leucocitos, ¿no? Eso es importante. Se siembra en agar chocolate, se incuba, se hacen las pruebas de bioquímicas en el laboratorio, su antibiograma correspondiente, ¿no? Se saca la muestra en la mujer, ya saben, en el hombre, la uretra, ¿no? Un hisopado uretral. En la mujer se tiene que meter un espéculo y sacar la muestra de cuello de útero, no de vagina, ¿no? Ahí tenemos cómo se hacen las pruebas en el laboratorio para hacer el diagnóstico de la Neisseria gonorrea. En el tratamiento, el antibiótico de elección es la penicilina, pero actualmente, como dijimos, hay resistencia a la penicilina por la producción de las enzimas beta-lactamasas. Entonces, hay que hacer la prueba de la beta-lactamasa. Si da positiva, quiere decir que la bacteria produce esa enzima, entonces ningún beta-lactámico puede hacerse tratamiento. Entonces, actualmente se usa o ciprofloxacina o también se puede utilizar una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. La epidemiología, ya sabemos que el mayor contagio de la uretritis gonocócica, cervicitis gonocócica, es por contacto sexual. En el caso de la conjuntivitis gonocócica, es a través del contacto con las secreciones cervicales de la madre, los ojitos del bebé. Entonces, la prevención y control es educación a la población, educación sexual, detección de portadores asintomáticos, sobre todo en el caso de las mujeres, que son asintomáticas en el 90% de los casos, para evitar entonces evitar la promiscuidad sexual como en todas las infecciones de transmisión sexual. No existe vacuna en el caso de la gonorrea, ¿no? No hay inmunidad protectora, entonces puede enfermar varias veces mientras se tengan las condiciones de riesgo, ¿no? En el caso de los neonatos, para evitar la conjuntivitis, en el momento del parto se puede colocar antibióticos en colirio, como la tetraciclina o eritromicina en el bebé, ¿no? Bueno, eso sería Neisseria gonorrea. Tenemos 3 minutos para las preguntas. ¿Cuáles son las neiserias patógenas en el hombre? Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, ¿no? Eso ya lo hemos visto, que hemos descrito a lo largo de la clase. ¿Qué cuadros clínicos produce la Neisseria meningitidis? Los cuadros clínicos importantes son, yendo desde los más leves, pero más frecuentes, la rinofaringitis, seguido de la sepsis meningocócica y la más importante y grave, que es la meningitis
purulenta o meningitis cerebroespinal epidémica. ¿Cuál es la fuente de infección? Ya dijimos en todos los casos las gotitas de fluge. Y la vía de transmisión es la vía aérea, ¿no? La Neisseria gonorrea produce, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia estructuralmente entre Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis en su morfología? Cápsula. De cápsula, muy bien. La Neisseria gonorrea produce la infección denominada en los hombres la uretritis gonocócica, en las mujeres la cervicitis gonocócica, en los recién nacidos la conjuntivitis gonocócica, en los homosexuales la anorrectitis, ¿no? Las vías de transmisión son, si son infecciones de transmisión sexual, eh, bueno, van a ser las secreciones genitales, ¿no es cierto? En el caso de que la vía de transmisión en el caso del recién nacido es la secreción genital de la madre, es la fuente de infección, y el contacto es la vía de transmisión con esas secreciones, ¿no? En el hombre, ya dijimos, la uretritis, en la mujer la cervicitis, en el recién nacido la conjuntivitis gonocócica. La acción patógena de la Neisseria gonorrea se debe sobre todo a que tiene fimbrias, a que tiene el lipopolisacárido A, ¿no? Que esas fimbrias es importante en estos meningococos y gonococos porque se adhieren a las células a las cuales están infectando. ¿Cuáles son las complicaciones? En el hombre con uretritis gonocócica, la estenosis uretral. En la mujer con cervicitis gonocócica, es eh, Esterilidad. la, ¿qué son? La esterilidad, ¿no? La pelviperitonitis, salpingitis. En el recién nacido es la ceguera. Ay, bueno, ya eso sería, chicos, bueno, eso quería mostrarles de un congreso que fuimos en Punta Cana a un congreso de infectología en el año 2011, ¿no? Bueno, eso sería, chicos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por la clase de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.